Solía pensar que el mundo tenía sentido, hasta que encontré estas paradojas que rompieron completamente mi cerebro. Ni siquiera los expertos pueden ponerse de acuerdo sobre las respuestas. ¿Qué pasaría si la tolerancia pudiera destruirse a sí misma? ¿Qué pasaría si las estadísticas pudieran cambiar la realidad? ¿Y si la esperanza pudiera empeorar las cosas? Hoy estamos abordando 4 de las paradojas más extrañas de la historia, con 2 mentes agudas listas para descomponerlas. Soy Maya y mi trabajo es simple, hacer las preguntas difíciles, extrañas y dolorosamente obvias. Si algo no tiene sentido, lo señalaré. Y yo soy el Dr. Bourne. He estudiado lógica y filosofía durante años y te prometo que, una vez que veas la lógica, podrías comenzar a cuestionar todo lo que creías que era cierto. Abróchate el cinturón. Esta conversación podría cambiar la forma en que ves la realidad. Comencemos. Imagina que organizas una fiesta donde todos son bienvenidos. Pero luego alguien aparece y comienza a insultar a tus invitados. Si los dejas quedarse, arruinan la diversión para todos. Si los echas, ¿no estás siendo intolerante? Esta es la paradoja de la tolerancia. La idea de que demasiada tolerancia puede en realidad destruir la tolerancia misma. Pero si eso es cierto, ¿deberíamos realmente permitir todas las opiniones, incluso las peligrosas? Veamos qué piensan nuestros invitados. Está bien, espera. Entonces, se supone que la tolerancia es algo bueno, ¿verdad? Si queremos una sociedad libre, tenemos que aceptar todas las opiniones, incluso las que no nos gustan. Pero ahora me estás diciendo que si somos demasiado tolerantes, ¿en realidad podría destruir la tolerancia? Eso es como decir, demasiada paz conduce a la guerra. No tiene sentido. Si creo en la libertad de expresión, debo defenderla sin importar qué. Pero si alguien usa la libertad de expresión para difundir ideas peligrosas, como el odio o la violencia, ¿entonces tenemos que dejarlos seguir hablando? Y si no lo hacemos, ¿no nos hace eso tan malos como las personas a las que estamos tratando de detener? Entonces, ¿cuál es la solución? Debemos permitir todas las ideas, incluso las que podrían destruir la libertad. O limitamos el discurso, y si es así, ¿quién decide lo que está permitido? Esta es exactamente la razón por la cual la paradoja de la tolerancia es un problema. Si permites que la gente difunda ideas intolerantes, aquellas que buscan activamente oprimir a otros, eventualmente, esas ideas se vuelven lo suficientemente fuertes como para eliminar la tolerancia por completo. Piénsalo. Si una sociedad permite que grupos extremistas surjan sin control, esos grupos podrían ganar suficiente poder para tomar el control y luego prohibir todos los demás puntos de vista. Entonces, irónicamente, para proteger la libertad, a veces tenemos que restringir ciertas libertades. Pero, ¿dónde trazamos la línea? ¿Deberíamos prohibir el discurso de odio y la desinformación? Si empezamos a censurar cosas, ¿quién decide que es demasiado peligroso para decir? Algunas personas dicen que la respuesta es obvia, otros dicen que es un camino resbaladizo. La verdadera pregunta es, ¿podemos confiar en alguien para decidir qué ideas son seguras? Está bien, probemos esto. Supongamos que soy dueño de una librería. Vendo todo tipo de libros, historia, filosofía, incluso algunos controvertidos. Entonces, un día, un tipo entra y pide libros que promueven el odio. Si me niego, ¿estoy protegiendo a mis clientes o estoy violando la libertad de expresión? ¿Qué pasa si una plataforma de redes sociales prohíbe ciertos puntos de vista políticos? ¿Están protegiendo a las personas o simplemente están silenciando voces que no les gustan? Es extraño. Cuando vemos que un gobierno censura algo, lo llamamos opresión. Pero cuando lo hace una empresa privada, decimos que solo están aplicando las normas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si detener la intolerancia significa limitar el habla, entonces, ¿la tolerancia realmente se trata de libertad? ¿O solo se trata de controlar la conversación? Ese es el corazón de la paradoja. La verdadera tolerancia significa permitir diferentes puntos de vista, pero si permitimos que la intolerancia crezca, podría destruir la tolerancia misma. Por eso este debate es tan complicado. Históricamente, las sociedades que permitieron que el extremismo se propagara sin control, a menudo perdieron todas sus libertades.
Pero aquí está el problema. Si prohibimos demasiadas ideas, podríamos convertirnos en aquello que intentamos prevenir. Es por esto que existen las leyes de libertad de expresión, pero también por lo que casi todos los países tienen algunos límites, como prohibiciones sobre amenazas violentas. El problema es que, una vez que empezamos a trazar líneas, esas líneas pueden seguir cambiando. Un día, solo se prohíbe el discurso de odio. Al día siguiente, se prohíben ideas que a alguien simplemente no le gustan. Si no tenemos cuidado, la cura podría volverse tan peligrosa como la enfermedad. Entonces, básicamente, no hay una respuesta perfecta. O permitimos que las personas intolerantes destruyan la tolerancia, o limitamos las ideas y corremos el riesgo de convertirnos en la policía del pensamiento. Eso es aterrador. Y ahora estoy pensando, esto va más allá del simple habla. ¿Qué pasa con la tecnología? Si las redes sociales filtran lo que vemos, nos están protegiendo o controlando lo que creemos. Y si la historia nos enseña que demasiada tolerancia puede destruir la libertad, entonces, ¿ya estamos cometiendo el mismo error? ¿Estamos construyendo un mundo donde la libertad de expresión es solo una ilusión? Y si es así, ¿alguien es verdaderamente libre? Y es por eso que esta paradoja nunca tendrá una solución fácil. Algunos creen que toda forma de expresión debe permitirse, sin importar cuán peligrosa sea. Otros dicen que algunas ideas deben ser silenciadas antes de que causen daño. Ambos lados tienen riesgos. Ignorar el problema y la intolerancia crece. Censurar demasiado y perdemos libertad. La verdadera pregunta no es solo quién debería decidir, es qué pasa si nos equivocamos. Porque si la historia nos ha mostrado algo, es que las sociedades no siempre ven el peligro, hasta que es demasiado tarde. Entonces, ¿la verdadera tolerancia significa aceptar incluso las ideas más peligrosas? ¿O proteger la libertad a veces significa limitarla? Pero si crees que esta paradoja es confusa, espera a escuchar la siguiente. ¿Qué pasaría si las estadísticas pudieran cambiar completamente la realidad, probando dos cosas opuestas al mismo tiempo? Bienvenido a la paradoja de Simpson. ¿Alguna vez revisaste tus calificaciones y notaste que mejoraste en cada materia, pero de alguna manera tu promedio general bajó? O tal vez has escuchado sobre un estudio donde un tratamiento funcionó mejor, tanto para hombres como para mujeres por separado, pero cuando se combinó, ¿pareció peor para todos? Ese es el paradojo de Simpson, una extraña ilusión estadística donde los números pueden contar dos historias completamente opuestas dependiendo de cómo los mires. Pero si los datos pueden ser así de engañosos, ¿podemos realmente confiar en las estadísticas? Vamos a averiguarlo. Está bien, explícamelo como si tuvieras 5 años, porque juro que los números no deberían funcionar así. Si mejoro en cada materia, mi promedio debería subir, no bajar. Si una medicina ayuda tanto a hombres como a mujeres, entonces debería ayudar a todos, ¿verdad? Pero de alguna manera, cuando combinamos los números, ¿todo se da vuelta? Eso suena como algún tipo de estafa matemática. Y ahora estoy preocupado. Si las estadísticas pueden contar dos historias opuestas al mismo tiempo, ¿significa eso que cada gráfico, tabla y estudio científico que he visto podría estar engañándome? ¿Son los números solo una forma elegante de engañarnos? Entiendo por qué esto parece hacer trampa, pero en realidad es una de las lecciones más importantes en estadística. Cómo agrupas los datos cambia lo que ves. La paradoja de Simpson ocurre cuando una tendencia general desaparece, o incluso se invierte al dividir los datos en grupos más pequeños. No es que los números estén mintiendo, es que están mostrando diferentes capas de la realidad. Por ejemplo, imagina 2 hospitales tratando la misma enfermedad. Si separas por gravedad, encontrarás que cada hospital trata mejor a cada grupo de pacientes. Pero cuando combinas los datos, un hospital de repente parece peor. ¿Por qué? Porque uno de ellos trató casos más graves, sesgando así los números generales. Lo mismo ocurre en las admisiones universitarias, las estadísticas deportivas, incluso en la política. Es por eso que los datos por sí solos no cuentan toda la historia. Está bien, pero eso es exactamente lo que me asusta. Entonces, dependiendo
de cómo agrupe los números, ¿puedo probar dos cosas completamente opuestas? Eso suena peligroso. ¿Qué pasa si quiero demostrar que una política está funcionando, pero todo lo que tengo que hacer es ajustar los datos para que parezca así? ¿O qué pasa si una empresa quiere demostrar que su producto es el mejor, pero solo utiliza la paradoja de Simpson para hacer que sus números se vean bien? Esto significa que los políticos, las empresas e incluso los científicos podrían estar utilizando estadísticas perfectamente precisas para hacerte creer algo que en realidad no es cierto. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo los números realmente están diciendo la verdad? ¿O es que la verdad es solo algo que editamos según lo que queremos que la gente crea? Ahora estás haciendo las preguntas correctas. La paradoja de Simpson es una mina de oro para la manipulación. Las personas pueden presentar números de una manera que se ajuste a su argumento sin mentir nunca. No es solo un problema en política o negocios, incluso sucede en la ciencia. Por eso, los investigadores tienen que ser cuidadosos acerca de cómo interpretan los datos. Si ves un artículo de noticias que dice «¿Comer chocolate te hace vivir más tiempo?», pregúntate, ¿cómo se agruparon los datos? Si un estudio dice «Esta escuela tiene tasas de aceptación más bajas para las mujeres», verifica si los datos están divididos por departamento. El problema no son las cifras, sino cómo las interpretamos. Y si lo piensas bien, esto significa algo realmente inquietante. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo a menudo que están siendo engañados por las estadísticas. Está bien, oficialmente no confío en nada ahora. Si los números se pueden cambiar de esta forma solo agrupándolos de manera diferente, entonces, ¿cómo sabemos alguna vez qué es real? ¿Significa esto que cada hecho que he leído podría estar ocultando una verdad completamente diferente? ¿Qué pasaría si los libros de historia hicieran lo mismo, seleccionando eventos para que ciertas cosas se vean mejor o peor? ¿Qué pasaría si las tasas de criminalidad, los estudios de salud y las políticas gubernamentales siempre tuvieran una versión oculta de la verdad que nunca vemos? Si ni siquiera podemos confiar en las matemáticas para que nos den una respuesta directa, entonces, ¿en qué podemos confiar? Los números nunca son solo números. Son historias contadas a través de datos. Dos personas pueden ver las mismas estadísticas y llegar a conclusiones opuestas. Por eso, el pensamiento crítico es más importante que nunca. Siempre pregunta, ¿qué datos me están mostrando? ¿Qué datos no me están mostrando? Porque la verdadera pregunta no es solo ¿mienten los números? Es, ¿quién decide qué versión de la verdad puedes ver? Entonces, si los números pueden demostrar dos cosas opuestas a la vez, ¿podemos realmente confiar en las estadísticas? ¿O es todo solo un juego de números? Pero si eso te sorprendió, espera a escuchar la siguiente paradoja. ¿Qué pasaría si un cambio pequeño e insignificante pudiera realmente hacer una gran diferencia, pero nunca nos damos cuenta cuándo sucede? Prepárate para la paradoja del grano de mijo. Es más extraña de lo que piensas. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo un cambio pequeño realmente se convierte en un cambio grande? Si comes una galleta, no te hace poco saludable. ¿Comes 10? Aún estás bien. Pero si comes 100, ahora es un problema. Entonces, ¿dónde está la línea exacta? Esa es la paradoja del grano de mijo, también conocida como la paradoja del Sórites. Hace una pregunta simple pero imposible. ¿Cuándo algo pequeño se convierte oficialmente en grande? Y si no podemos responder eso, significa que categorías como rico o calvo o incluso vivo son simplemente inventadas. Veamos qué piensan nuestros invitados. Está bien, déjame entender esto. Si doy un paso, no estoy saliendo a caminar. Pero si doy 1.000.000 de pasos, he recorrido el mundo. ¿En qué paso se convirtió oficialmente en un viaje? O digamos que empiezo a perder pelo. Si pierdo 1, todavía estoy bien. Pierdo 100, está bien, no es genial. Pero en algún momento me quedo calvo. ¿Cuándo pasó eso realmente? ¿Dónde está el momento en que la versión no calva de mí se convierte en la versión calva? El problema es que no hay un solo momento,
pero de alguna manera todos estamos de acuerdo en que las personas calvas existen. Si ni siquiera podemos definir cuándo cambia algo, ¿significa eso que palabras como alto, viejo o incluso rico son solo etiquetas sin sentido? Exactamente. La paradoja del grano de mijo nos obliga a preguntar cómo definimos el cambio. Si dejas caer un grano de mijo, no hace ningún sonido. Deja caer 2, aún nada. Pero si dejas caer 1000, de repente hay un ruido. Entonces, ¿cuándo pasó realmente de silencioso a ruidoso? Esta paradoja existe en todas partes. ¿Dinero? Agregar $1 no te hace rico, pero en algún momento lo eres. ¿Salud? Comer una hamburguesa no te hará poco saludable, pero una vida de malas comidas sí. El problema es que nuestros cerebros prefieren categorías claras, pero la realidad no funciona de esa manera. El cambio es gradual, pero nuestro lenguaje nos obliga a fingir que hay un momento en el que algo se vuelve diferente. Entonces, ¿son estas categorías reales o solo atajos que usamos para entender el mundo? Entonces, básicamente, las palabras nos están mintiendo. Como si digo que alguien es alto, ¿qué significa eso realmente? ¿Comparado con un bebé? Seguro. ¿Comparado con una jirafa? Ni cerca. Y si no hay un punto exacto donde alguien se convierte en alto, entonces tal vez alto ni siquiera sea algo real. Es solo una suposición basada en lo que estamos acostumbrados a ver. Y ahora me pregunto, si hacemos esto con la altura, el dinero y la edad, ¿lo hacemos con todo? Por ejemplo, ¿qué pasa con la inteligencia? ¿A qué coeficiente intelectual alguien pasa de ser promedio a genio? ¿Y qué pasa con el amor? ¿En qué momento exacto pasas de gustar de alguien a amarlo? Y si no podemos responder a eso, ¿esas cosas siquiera existen? Esa es la parte perturbadora. Si llevamos esta paradoja lo suficientemente lejos, comenzamos a cuestionarlo todo. Nuestro mundo está construido sobre categorías: rico versus pobre, joven versus viejo, sano versus enfermo. Pero la realidad es que estas categorías no existen en la naturaleza. Son solo etiquetas que creamos para hacer la vida más fácil de entender. Y eso tiene consecuencias reales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las definiciones legales son tan complicadas? Porque los legisladores tienen que decidir exactamente cuándo algo cuenta. ¿Qué velocidad es demasiado rápida en una zona escolar? ¿Cuánta contaminación hace que el aire sea inseguro? Si no podemos definir eso precisamente, ¿significa entonces que las leyes, las normas e incluso la moralidad están construidas sobre líneas vagas e inventadas? Está bien, esto está arruinando oficialmente mi cerebro. Si no podemos definir cuándo algo cambia, entonces, ¿qué es siquiera el cambio? Es decir, si alguien se convierte lentamente en una mala persona, tomando una pequeña mala decisión a la vez, ¿cuándo se convierte oficialmente en malo? ¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber es solo nuestro cerebro engañándonos para hacernos creer que las cosas son simplemente esto o aquello, cuando en realidad todo es solo una transición lenta y borrosa? Si la vida no está hecha de momentos definidos, ¿es algo realmente real? Y esa es la verdadera paradoja aquí. Si no hay un momento exacto en que algo cambia, entonces tal vez hemos estado viendo el mundo de manera equivocada. Tal vez nada nunca realmente se convierte en otra cosa. Solo se transforma gradualmente sin que lo notemos. Pero si eso es cierto, entonces tenemos una pregunta aún más grande que hacer. Si los pequeños cambios pasan desapercibidos, ¿cómo sabemos cuándo realmente tenemos el control de nuestras propias vidas? Ahí es donde entra la siguiente paradoja. ¿Qué pasaría si la esperanza y el optimismo pudieran ser en realidad la razón por la que fallamos? Bienvenido a la paradoja de Stockdale. Entonces, si los pequeños cambios son imposibles de identificar, ¿significa eso que nada realmente cambia? ¿O es toda nuestra comprensión de la realidad solo una gran ilusión? Pero si esta paradoja te ha dejado confundido, espera a escuchar la siguiente. ¿Qué pasa si demasiado optimismo es en realidad la razón por la que la gente fracasa? El paradojo de Stockdale es el siguiente. Y créeme, no es lo que piensas. Todos lo hemos oído antes. Mantente positivo y todo saldrá bien. Pero,
¿Y si ese es realmente un consejo terrible? ¿Y si ser demasiado optimista es la razón por la que la gente fracasa? Esa es la paradoja de Stockdale, donde la esperanza ciega puede ser tan peligrosa como rendirse. Pero si creer en el éxito puede hacer que fracasemos, entonces, ¿cómo seguimos adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Veamos qué piensan nuestros invitados. Está bien. Ahora no tiene ningún sentido. Si quiero tener éxito, necesito creer en mí mismo, ¿verdad? La gente siempre dice, piensa en positivo, visualiza el éxito, manifiesta tus sueños. Pero ahora me estás diciendo que demasiado optimismo en realidad puede hacerme más propenso a fracasar. Eso es como decir que beber demasiada agua puede deshidratarte. Y si eso es cierto, significa que los pesimistas, las personas que esperan que todo salga mal, en realidad tienen una ventaja. Necesito respuestas, porque si el positivismo está secretamente empeorando mi vida, necesito saber cómo arreglarlo lo antes posible. Entiendo por qué esto parece una locura, pero esta paradoja está basada en una experiencia real. Proviene del almirante James Stockdale, quien sobrevivió a 7 años en un brutal campo de prisioneros de guerra. Cuando la gente le preguntó cómo lo logró, su respuesta fue sorprendente. Veía la realidad tal como era, pero aún creía que sobreviviría. Pero aquí está el giro. Los que no lo lograron, los optimistas. Ellos seguían diciendo, nos rescatarán para Navidad. Luego llegó la Navidad y pasó y no los rescataron. Luego dijeron, está bien, para Pascua. Y eso tampoco sucedió. Finalmente perdieron la esperanza y se derrumbaron. Pero Stockdale sobrevivió porque aceptó la dura verdad de su situación, mientras aún creía que lo superaría a largo plazo. Por eso el optimismo ciego puede ser peligroso. Puede prepararnos para una decepción que no estamos preparados para manejar. Entonces lo que estás diciendo es que tener demasiadas esperanzas realmente mata a la gente. Eso es aterrador. Pero también, ¿tiene sentido? ¿Cómo? He visto que esto sucede en la vida real. La gente comienza un negocio pensando, esto va a ser enorme en 6 meses. Luego pasan 6 meses, no pasa nada y se rinden por completo. Pero los que sobreviven son los que dicen, esto va a ser muy difícil, pero lo resolveré. Lo mismo ocurre con las personas que intentan perder peso o aprender una nueva habilidad. Si esperan resultados rápidos, se frustran y renuncian. Entonces, si el optimismo ciego es malo, ¿significa eso que los pesimistas en realidad tienen razón? ¿Deberíamos todos esperar lo peor para no decepcionarnos? No del todo, porque el otro extremo es igual de malo. Si crees que nada funcionará, ni siquiera lo intentarás. Por eso, el verdadero truco es equilibrar 2 mentalidades opuestas. Realismo brutal plus creencia profunda en el objetivo final. Tienes que aceptar que las cosas serán difíciles, que fracasarás en el camino, pero también tienes que creer que los superarás. Stockdale no solo esperaba que las cosas mejoraran, reconocía lo malas que eran, pero nunca permitió que lo rompieran. En cierto modo, esta paradoja es una lección de supervivencia emocional. Demasiada esperanza y te aplasta la realidad. Demasiado pesimismo y nunca tomas acción. La verdadera pregunta es, ¿cómo encontramos el equilibrio adecuado? Vaya, esto explica mucho sobre por qué la gente lucha con los objetivos a largo plazo. Todos quieren victorias rápidas, pero la realidad es que las cosas llevan años, no semanas. Y ahora estoy pensando, esto se aplica también a cómo manejamos el fracaso. Como si alguien espera tener éxito de inmediato y fracasa, piensa, eso es todo, soy un fracasado para siempre. Pero si alguien espera lucha y contratiempos, sigue adelante. Tal vez esta paradoja no se trate solo de optimismo, sino de cómo manejamos mentalmente los desafíos. Y si eso es cierto, significa que toda nuestra cultura nos está preparando para el fracaso al vender constantemente a éxito instantáneo en lugar de resistencia a largo plazo. Esa es exactamente la amenaza de las expectativas poco realistas. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Esperamos resultados ahora, y cuando no ocurren, nos rendimos.
La paradoja de Stockdale nos muestra que la clave del éxito no es solo creer en el futuro, sino prepararse para lo peor mientras se mantiene la determinación. Algunas de las personas más exitosas de la historia no lo lograron porque las cosas fueran fáciles, sino porque permanecieron en el juego más tiempo que los demás. Pero esta paradoja plantea una pregunta aún mayor. Si nuestra mentalidad determina nuestro éxito o fracaso, ¿realmente tenemos tanto control sobre nuestras vidas como pensamos? Ahí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. Entonces, si el optimismo ciego puede destruirnos y el pesimismo puro nos mantiene estancados, ¿cómo encontramos el equilibrio? Y lo que es más importante, ¿cuánto de nuestro éxito está realmente bajo nuestro control? Déjanos saber en los comentarios. Y si las paradojas como esta te sorprenden, haz clic en el siguiente video, porque créeme, hay muchas más ideas que rompen la realidad esperándote.